Esta pequeña noticia, por lo menos de carácter de actualidad, nos disponemos a abordar algo otros tópicos que decía antes de la pausa, cuando están sucediendo algunos fenómenos como el que hemos estado teniendo con el asunto de las lluvias. El mundo sigue su curso, el mundo sigue su marcha indetenible, inexorable. El tiempo está marcando la pauta para que el mundo cada vez se ensimisma en sus propios problemas. De hecho, quiero decirle que el pensamiento más inmediato que hay en la mente de los gobiernos o del ciudadano común aquí en cualquier parte del mundo siempre es el sobresalto que pueda ocurrir en las próximas horas. Cuando digo las próximas horas, casi siempre despertamos con una noticia, un acontecimiento que despabila la normalidad en el mundo. La normalidad en términos que lo que ahora vivimos, mañana hay un sobresalto, un escándalo, una noticia mediática, un escándalo de cualquier clase, de cualquier tema. Y es que el ser humano parece que no se acostumbra ni se da por enterado de que este mundo está sometido bajo fuerzas que la Biblia la llama fuerzas espirituales. Comúnmente el ser humano cree que se ve enfrentado frente a sus propias injusticias humanas, frente a sus propios derroteros, frente a sus propias desigualdades, a sus pobrezas y miserias, pero en realidad el cristiano debe de saber que más allá de esa normalidad, entre comillas, hay fuerzas espirituales de toda clase. Especialmente el mundo de las tinieblas se está encargando que este mundo se precipite más hacia el desempeñadero. Y esto porque hay una completa arrogancia en el corazón del ser humano. La avaricia, la injusticia es un tema cotidiano que envuelve la sociedad entera. Los gobernantes en el mundo siempre están pensando en cómo ser más accesible el poder político y dar rienda suelta a todo esa ostentación que el corazón humano anda cargando y que inevitablemente lo manifiesta en cada una de sus acciones. La Biblia dice que el hombre injusto no puede producir obras de justicia. Y de hecho, lo que nosotros vemos en cada una de las manifestaciones en el mundo entero es el resultado o el reflejo de un corazón del ser humano que está enfermo espiritualmente. Claro, las explicaciones podrán estar de sobra y podemos darle una explicación, una interpretación diferente en cada una de las áreas donde nosotros querramos ver el desencadenamiento de la actividad humana, pero lo cierto es que hay un problema espiritual. Claro, este segmento de este programa no tiene ese formato predicativo de la palabra, pero sí quiero hacer enfoque siempre en relación y tocante a lo que estamos viviendo. Hay en el ambiente durante los últimos 8 días, por lo menos, cosas que están pasando en el mundo entero, que usted debe de saberlas.
Hace apenas el jueves de la semana anterior nos dimos cuenta cómo en la coyuntura que se estaba dando en Europa, especialmente la Europa occidental, dos noticias de mucha importancia que el común de la gente parece no tomar en cuenta o no llamarle la atención. Y como siempre lo he dicho, este es uno de los problemas más grandes que tiene la persona. Hablo del creyente, de ignorar el desencadenamiento de hechos sucesivos que competen la vida de la iglesia, competen la agenda mediática que se está esgrimiendo en cada uno de los gobiernos del mundo entero, y los parlamentos no están exentos de que pasen por sus escritorios la aprobación o desaprobación de ciertos regímenes de leyes que o agravan más la situación en el mundo o la benefician. En el medio, por supuesto, está la iglesia, y que no siempre reaccionamos a tiempo cuando se aprueban algunas legislaciones que comprometen la fe cristiana. Esto está sucediendo en el mundo entero. El jueves pasado, en esta coyuntura de la que le estoy mencionando, el Vaticano celebró un cónclave, por lo menos en donde se iba a hacer público un documento donde se pretende abordar seriamente el dogma que el Vaticano tiene en relación al papado, porque decía el actual Papa Francisco que la Iglesia Católica está dispuesta a hacer una exhaustiva revisión dogmática acerca del papado de la Iglesia Católica, si este se considera un impedimento para la futura y por lo menos la más inmediata futura organización de una iglesia mundial. Hacia allá se encaminan los esfuerzos del Vaticano y de los organismos internacionales, y que no debe de sorprenderle a ninguno de ustedes que la política está metida en este tipo de agendas con tal de llevar a esta humanidad a establecer una agenda común para el mundo entero. De esto hemos hablado en otras ocasiones, como por ejemplo en relación a la famosa Agenda 2030, de la cual siempre he dicho merece especial atención en función de todos esos objetivos de desarrollo del milenio de aquí al año 2030 que se pretenden establecer en complicidad con los gobiernos del mundo entero. Pero este es un tema que siempre lo he dicho, lo tenemos allí para poderlo tocar especialmente aparte, porque siempre lo hago mención, pero es un tema realmente bastante muy amplio. En relación a este paralelo que mencionaba de esta noticia del Vaticano, debe de saber usted que el sincretismo religioso es una de las premisas que se vienen favoreciendo en el ámbito religioso mundial prácticamente desde finales del siglo pasado, con el difunto Papa Juan Pablo II, que fue uno de los precursores directos del ecumenismo mundial. Después el siguiente Papa y el actual, que le está dando todavía un impulso más amplio. Pero decía, paralelamente a esta noticia, que no siempre salen
en los canales oficiales de las diferentes agencias noticiosas, porque es algo que se está vedado para el común del conocimiento periodístico en el mundo, pero sí hay personas que se atreven a indagar un poquito acerca de este tipo de temas. Otro de los temas o otro de los asuntos importantes que se han sucedido en estos últimos 5 u 8 días es la celebración de la 50ª Asamblea General del Grupo de los 7 países más industrializados del mundo, conocido como el G7. Aquí están prácticamente convocados los países más ricos del mundo, Estados Unidos, por supuesto, a la cabeza, Rusia, Francia, Alemania y otros países más que componen los países más industrializados en el mundo, incluyendo a la Gran Bretaña o Inglaterra. Lo cierto es que este tipo de reuniones políticas siempre se hace una revisión acerca de la agenda común mundial en relación a prácticamente todos los fenómenos que se están sucediendo en el mundo entero, y ya hay quienes espetan que este tipo de reuniones siempre son la clave para que en los días siguientes pueda desarrollarse una agenda más acelerada en relación a lo que está sucediendo en el mundo entero. Recuerde de que el panorama, el horizonte mundial que tenemos frente a nosotros es realmente preocupante, en el sentido de que la crispación bélica no cesa, es más, siempre esa efervescencia de conflictividad militar, de disputas territoriales, de disputas comerciales, económicas, y ahora hay que agregar las disputas de carácter tecnológico, porque se advierte que el futuro dominante de los gobiernos en los próximos años está justamente anclada a la ciencia de la inteligencia artificial. No sé en realidad cuándo tengamos tiempo para poder desglosar de una manera bastante segmentada cada uno de estos temas, pero lo cierto es que esto ocupa gran parte del espacio de la agenda global que se está desarrollando a toda velocidad. Este grupo de los 7 países más industrializados del mundo no solamente tocan aspectos de carácter económico, comercial, como en el discurso oficial se hace mencionar. Lo cierto es que aquellas grandes disputas militares se están llevando a cabo tras bambalinas, y lo que ocupa el espacio en esta agenda es especialmente la guerra que se está sucediendo, como siempre lo hemos mencionado aquí, entre Rusia y la Ucrania. Prácticamente este conflicto ha envuelto al mundo entero. Se da cuenta no menos de unos 30,000 personas involucradas en este conflicto militar, de prácticamente todas las nacionalidades del mundo, que están embuidas ahí en un conflicto de carácter militar que al final parece que ya nadie entiende cuál es el origen de este conflicto, pero que las consecuencias las está pagando el mundo entero. Y claro, la industria militar está haciendo gala con todas sus afanes para poder disponer de el arsenal militar más
moderno o de punta para poder mostrar al mundo la capacidad bélica de todos los países. En realidad, de acuerdo a los últimos reportes que se tienen de los organismos internacionales en relación a el aspecto estrictamente militar en el mundo, se da cuenta, escuche bien, que hay una escalada armamentista en el mundo como nunca antes. Se dice desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial en el 1945 no se ha visto una escalada de armamentista como se está viendo ahora en día. Si bien aún durante la Guerra Fría solo Rusia y Estados Unidos punteaban acumulación de arsenal militar, hoy prácticamente todos los países del mundo se han metido a esta carrera armamentista. Países como Japón, que fue una de las potencias vencidas durante la Segunda Guerra Mundial, y la misma Alemania, habían estado al margen de esta carrera armamentista. Sin embargo, dada la conflictividad que se está presentando en el mundo entero, estos últimos dos países han entrado ya en una escalada, en una carrera armamentista. Y no solamente estas grandes potencias económicas en el mundo, países de Latinoamérica han entrado también en esta escalada de preparación bélica. ¿Con qué objetivo? Pues en realidad no sabemos, y lo cierto es que esto solamente se muestra cuando hay una disputa y dos, tres o más países entran en un conflicto abierto. Pues bien, por el otro lado tenemos el grupo de los BRICS, que usted probablemente ya ha escuchado por sus siglas, el BRICS, BRICS, que es otro bloque hegemónico de países emergentes llamados así o denominados así, países que están punteando en la economía mundial como países que en los próximos años o decenios se apuntalan como líderes o potencias económicas, comerciales y militares en el mundo. ¿Qué es el BRICS? Es el grupo de países que antagónicamente están en disputa con el G7. Y esto porque siempre hay un recelo, y ese recelo es lo que llevó a que este mundo entrara en una gran conflagración militar a principios y mediados del siglo pasado, Primera y Segunda Guerra Mundial. Y debe de saber usted que inevitablemente, de acuerdo a los entendidos en la materia, una tercera guerra mundial es inevitable. Todos los postulados están sobre la mesa, exactamente igual, en las mismas condiciones como cuando sucedieron las primeras dos grandes conflagraciones. Vamos a hablar un poquito más acerca del BRICS después de la siguiente pausa musical, porque hay otras cosas más que usted debe de estar al tanto, y la iglesia debe de saber a la que también nos estamos enfrentando. Voy a volver con usted dentro de un par de minutos. Santo y soberano, te gloriaré y entregaré mi corazón enteramente entre tus manos. Nada me detendrá
de proclamar tu amor y de decir tus maravillas por doquier, porque no hay nada igual en este mundo, mi Señor, a la dulzura de sentir tu comunión. Te alabaré y exaltaré, pues tú me has guiado tiernamente con tu mano y has sido fiel, lo puedo ver, pues mi camino con tu luz has alumbrado. Nada oscurecerá aquí en mi ser tu amor, y he de vivir salvaguardado en tu poder, porque la gracia que hay en tu profunda compasión y tu ternura son mi eterna salvación. Las actitudes de tu amor humilde y santo, que pudo ver y comprender en mi bajeza, mi dolor y mi quebranto, viniendo a liberar mi alma en confusión y a dar tu vida por quitar mi padecer, pudiendo perdonar las incidencias de mi error, creando paz en mi angustiado corazón. No sé por qué, ni cómo fue que siendo Dios viniste al mundo a rescatarnos sin merecer tan grande bien por denigrar con nuestro absurdo y vil pecado. ¿Cómo no he de alabar tu nombre, mi Señor, si solo tú me diste paz y tu poder pudo borrar de mí mi desdichada transgresión? Y hoy soy feliz porque disfruto tu perdón. Quisiera comprender por qué Dios eligió para hablar a Moisés. Aquella humilde zarza plantada en el desierto, habiendo tanta flor. La voz de su presencia. Hablábamos del BRICS en nuestro segmento anterior. Debe de saber usted, la Biblia menciona, y esto lo decía, lo dice el profeta Daniel, que al final de los tiempos los hombres crearían alianzas, y estas alianzas humanas, que casi siempre las relacionamos con el Imperio Romano revivido, que es el protagonista principal del cumplimiento de las profecías finales de la palabra en relación a los últimos tiempos.
Lo cierto es que el mundo entero está segmentado. Perdón, cuando digo segmentado, en realidad el mundo está en una carrera ideológica, en una carrera política, en una carrera diplomática y en una carrera religiosa de alianzas. Estas alianzas engloban prácticamente la totalidad de los países del mundo entero. Quisiera pensar que existieran algunas naciones o algunos países del mundo donde no están alineados con algunas de estas alianzas que se están produciendo en el mundo entero, y lo cierto es que difícilmente vamos a encontrar. Siempre hay una identificación de la naturaleza que sea, especialmente de carácter ideológico, que es lo que más apuntala casi siempre la idiosincrasia de la política mundial. Aunque las ideologías políticas en el mundo han perdido color, han perdido horizonte, han perdido ruta. Las ideologías se han vuelto ambivalentes y casi siempre se adhieren al mejor postor. Es decir, los intereses económicos siempre supeditan el carácter ideológico de un gobierno o de una nación, y a las pruebas nos podemos remitir. Vea usted, por ejemplo, aquellos países que otrora eran aliados de la China Taiwán, o de la China insular, de la isla de Taiwán. Cómo los intereses económicos de los países han venido evolucionando durante los últimos 25 años a tal grado de que después de hacer aliados naturales políticos de China-Taiwán, la mayoría de los países dejaron de serlo, le dieron la espalda y ahora se han aliado con la China comunista o la China continental, incluyendo prácticamente toda Centroamérica. Y El Salvador, hay que decirlo, también hizo exactamente lo mismo. Por eso alguien dijo, no hay intereses políticos. En realidad no hay intereses ideológicos, lo que hay es intereses económicos. Los intereses económicos siempre, dicen algunos, supeditan al final de cuentas las ideologías. Es triste. Esto equivale muchas veces como vender el alma al diablo, porque si el interés económico representa el todo, muchas veces se enajena hasta las soberanías nacionales. Entre comillas, las soberanías territoriales están ahora entredicho, porque la enajenación se ha vuelto una moneda de cambio, un papel moneda de cambio, en donde los intereses económicos al final de cuentas valen más que otro tipo de intereses. Pero no me quiero entretener aquí. Estos segmentos de países o alianzas de países, porque son bloques realmente hegemónicos. Hablaba, por ejemplo, en el segmento anterior del G7, que data desde el siglo pasado, ahí por los 80, principios de los 80, el G7. El Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Japón, consideradas así como las economías más desarrolladas en el mundo. En su momento Rusia también formaba parte del G7, pero allá por el 2014 recuerde usted que Rusia comenzó a hacer algunas maniobras de carácter territorial y adhirió a su vasto territorio continental una provincia
que está también adyacente a sus fronteras entre Rusia y la otrora aliada que es o era Ucrania. Un segmento territorial insular o peninsular conocido como Crimea, que fue adherido al territorio ruso. A consecuencia de esto y de otros pormenores, Rusia fue expulsada y se le dio cabida a un país más, que ahora forman el G7. Pero, ¿qué hicieron las demás naciones? Formaron su propio bloque hegemónico, que en franca disputa con intereses económicos y financieros le están haciendo prácticamente la vida imposible al G7. Tenemos entre los BRICS, tenemos a los países porque son siglas que representan el nombre de cada país que forman el BRICS. B de Brasil, R de Rusia, que fue expulsado del G7 en su momento, I, que es la India, que es un país emergente especialmente en la tecnología, la C, que significa la China comunista y que ahora es un natural aliado de Rusia y de otros países más, y la S, que significa Sudáfrica, que es un país altamente emergente. Estos dos grandes bloques han entrado en un antagonismo permanente, tanto así que ahora se habla de una disputa de carácter monetario, económico, financiero, y se agrega el espectro de la tecnología, de la inteligencia artificial, que se supone regirá el futuro inmediato y el desarrollo de los países en el mundo entero. Todos los países prácticamente han entrado en una carrera por ver quién desarrolla las más altas tecnologías de inteligencia artificial. Y sorpréndase usted, pero nuestro gobierno salvadoreño ha contratado un experto en inteligencia artificial. Es un asesor de talla internacional que está asesorando al gobierno de El Salvador en lo concerniente a la inteligencia artificial. Se entiende así que este es el futuro de los países y hacia allá nos encaminamos. Hacia allá vamos, inevitablemente. Esta es una agenda que está puesta en el tapete de la mesa, en donde no hay retroceso, no hay marcha atrás. Esto se está haciendo y se hará sí y solo sí. Se supone que aquí está el futuro de la humanidad y sin embargo la iglesia ignora que en la inteligencia artificial, para muestra un botón, es el instrumento o la herramienta que el gobierno mundial del anticristo utilizará al final de los días de esta humanidad para someter a ese control social que ahora ya estamos viendo en todas las sociedades en el mundo entero. Esto me da lugar o da pie para querer examinar algunos fenómenos aleatorios que se están moviendo alrededor de estos temas. Y como siempre lo digo, la iglesia muy lamentablemente es el grupo social que menos le interesa este tipo de temas. A decir verdad, todos estos aspectos están englobados en lo que el sistema de Naciones Unidas ya ha venido diseñando desde el año 2015, donde se redactó
en donde se sometió a consideración y aprobación la famosa Agenda de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030. Como todas las demás agendas de desarrollo sostenible que las Naciones Unidas han venido experimentando prácticamente desde los años 90 hacia acá, ninguna como esta ha dado resultado, porque hoy se le ha dado un empuje de carácter global. Es decir, hay temas de agendas que están siendo utilizadas como plataformas políticas por candidatos gubernamentales y gobiernos mismos que a la sazón de los intereses económicos, como decía anteriormente, están vendiendo y enajenando prácticamente la soberanía nacional de los pueblos, que de hecho es uno de los postulados más grandes que tiene la Agenda de Naciones Unidas 2020-2030, que es que se ceda la soberanía nacional de los países en el mundo entero a un gobierno de carácter supranacional o internacional. Mis estimados amigos, mis estimados hermanos, detrás de todo este esfuerzo hay algunos ensayos de carácter social que se han venido impulsando a la sazón de la ignorancia de los pueblos. Solo quiero mencionar por lo menos dos aspectos que están en la boca de toda la gente y que sin darnos cuenta surgieron como los íconos, como los postulados más grandes que ahora mismo se están impulsando para darle cumplimiento a esta famosa agenda del gobierno mundial. Una de ellas es el control social que se está queriendo ejercer acerca de las emergencias mundiales, como es el tema de la pandemia que surgió a finales del año 2019 y principios del 2020. Este es otro tema que lo he venido mencionando, lo tengo ahí en el tapete y tendré que tener el tiempo y el espacio para hacer un programa especialmente con el tema de la famosa pandemia del COVID-19. Porque a estas alturas está comprobado ya, se utilizó como una agenda de control social por parte de los organismos que quieren imponer una agenda mundial en relación al sometimiento masificado de la ciudadanía mundial. Y otro aspecto que he venido trayendo con suma atención la pista durante los últimos días es el tema de del famoso cambio climático. Hay datos sorprendentes que en otro segmento, en otro programa quiero compartir con ustedes, porque son aspectos que no dejan de sorprender cuando se nos toma el pelo, se nos quiere tomar como ignorantes en relación a este tipo de temas que se están compartiendo desde las altas esferas de los gobiernos de todo el mundo. Y esto pasa por las mismas sistemas educativos en el mundo, los sistemas de salud pública, y todavía la iglesia hace acopio de este tipo de temáticas, no siempre sabiendo cuál es el origen y el propósito en que se están desencadenando todos estos tipos de temas. Lo cierto es que la iglesia cristiana evangélica debe abrir los ojos. Debemos de abrir los ojos. Dice un dicho por ahí: no todo lo que brilla es oro. Tome en cuenta especialmente este tiempo tan peligroso de engaño, de apostasía,
que la iglesia está siendo sometida por todas partes. Las herejías bíblicas, la blasfemia, la apostasía, está a la orden del día. Y usted pudiera estar escuchando justamente a una persona hablando de Dios, hablando de la palabra de Dios, pero contrario a la doctrina de la Escritura. Yo me voy a quedar por aquí, el tiempo se me ha agotado, no me resta más que agradecer de usted su fina atención e invitarle a nuestra próxima emisión el próximo día viernes. Por ahora me suscribo de usted muy atentamente y será hasta la próxima. Que Dios bendiga su vida.